Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio propuesto por Psiconeuroscience para la promoción y prevención en materia de salud mental. Soy el doctor Esteban Arciniegas y el día de hoy voy a compartir con ustedes uno de los temas más interesantes, más importantes en materia de salud mental en relación a su frecuencia. Y es un tema que especialmente nos lo pidieron el día de ayer, en la emisión que tuvimos el día de ayer, y nos comprometimos para el día de hoy poder compartirlo, traerlo para todos ustedes, para que sea un espacio ameno, un espacio donde podamos tener mayor conciencia de nuestra salud mental, mayor conciencia de todo aquello que es sumamente relevante en nuestra realidad y que podamos afrontarlo de la mejor manera, que podamos entenderlo, que podamos contextualizarlo, que podamos encontrar en nuestra cotidianidad las herramientas para poder afrontar una realidad de una manera mucho más asertiva, de una manera mucho más tranquila, de una manera mucho más consciente y orientada en lo que respecta la salud mental. Entonces les doy la bienvenida a este espacio. Les agradezco a todos aquellos que nos están siguiendo en las redes sociales, que están participando de nuestras actividades, porque estamos cada vez siendo una comunidad mucho más grande, una comunidad mucho más unida, una comunidad mucho más interesada en lo que respecta la salud mental. Aquella importancia que tiene la salud mental para nuestras vidas es determinante. El día de hoy, como nos lo habían solicitado, vamos a tener como tema central los miedos. Cómo reconocer nuestros miedos y cómo iniciar un proceso orientado a la gestión. Es muy importante que podamos tener la oportunidad de gestionar nuestros miedos, de poder hacer frente a estas situaciones que de una u otra forma son parte de la realidad, que son parte de la cotidianidad, son aspectos a los cuales no podemos evadir, porque precisamente hacen parte del día a día. Les agradezco su participación, reitero, en este espacio propuesto por Psiconeuroscience para la promoción y prevención en materia de salud mental. Recuerda apoyarnos con un like. Recuerda seguirnos en redes sociales, estar atento de las actividades que estamos haciendo diariamente, del nuevo contenido que estamos realizando en las diferentes plataformas, en los espacios en vivo que tenemos aquí a través de la plataforma TikTok, y que podamos hacer conciencia de lo importante que es nuestra salud mental, de cómo podemos empezar a cuidarla, de cómo podemos empezar a gestionarla de una mejor manera. Entonces, entrando en materia, en aquello que vamos a estar hablando el día de hoy, cuando hablamos acerca del miedo, debemos entender el miedo como una respuesta emocional. El miedo puede ser de dos tipos: un miedo adaptativo y un miedo desadaptativo. Cuando hablamos de que es una respuesta emocional, nos referimos a que cuando nosotros experimentamos el miedo en las diferentes situaciones, en los diferentes contextos en los que nos desenvolvemos, pues estamos sintiendo una activación en una respuesta a una situación de amenaza que puede estarse generando en nuestro entorno. Entonces, cuando sentimos esa amenaza, cuando sentimos que algo nos está sobreviniendo, nos está generando ese estímulo, nuestro organismo va a proyectar el reflejo del miedo como una respuesta en pos de huida, defensa o congelación. Cuando tenemos miedo, el miedo como respuesta emocional lo que busca es poder hacerle frente a esa situación que se está dando en nuestra cotidianidad, en nuestro contexto, en nuestra realidad. Entonces, lo que buscamos a través de esa respuesta es poder, si el estímulo es real, huir de esa amenaza. Entonces, disponer a través del proceso del ciclo expresivo, generar que queramos huir. Por el otro lado está el tema de el ataque. También el miedo nos dispone a estar mucho más capaces de generar un ataque, de
contrarrestar por medio de un ataque. Esa es la otra opción. Pero también hay una, y es que el miedo puede ser paralizante. Entonces nos congelamos. Y al quedarnos congelados, entonces no tomamos acción. Eso responde a ese proceso asociado con el miedo. Cómo el miedo se estructura y se establece en nuestras vidas, en nuestra realidad, en la cotidianidad. Pero hablábamos acerca de que hay un miedo que es un proceso adaptativo y un proceso desadaptativo. Cuando hablamos del proceso adaptativo, nos estamos refiriendo a que el miedo, como la respuesta emocional que es, lo que busca es generarnos la adaptación a cuidarnos, a defendernos, a preservarnos. Si no tenemos miedo, si no tuviéramos el miedo, entonces lo que podría pasar fácilmente es que podemos quedar atrapados en una situación que incluso puede llegar a ser tormentosa, una situación que incluso puede llegar a darse de manera que nos lastime, que pueda generar un daño estructural, un daño físico, un daño emocional, y por eso es un proceso adaptativo. Pero cuando hablamos de los procesos desadaptativos es cuando ese estímulo emocional pues no corresponde, esa respuesta emocional no corresponde al estímulo que hemos recibido. Es decir, que el miedo que se está generando no está situado en un objetivo o en una razón observable, considerable, racional y objetiva. Esto pues se cataloga como un proceso que es desadaptativo. ¿Por qué? Porque nos vamos a llenar de miedo y ese miedo nos puede generar el reflejo, esos tres mismos reflejos, pero ya serían en un contexto que no contribuye a la realidad de lo que somos y en donde estamos. ¿A qué me refiero con eso? Si ese miedo es adaptativo, si el estímulo llega y ese estímulo no es real, no hay una amenaza real, sino que es un miedo que tengo, una preocupación, un miedo que está en mi mente, un miedo que llega a mis pensamientos, un miedo que he idealizado, un miedo que hace parte de una fobia, es decir, que es irracional. Entonces voy a tener una respuesta en torno a ese miedo. Esa respuesta va a ser, bien sea, atacar. ¿Y a quién voy a atacar? A las personas que tengo cerca, a las personas de mi entorno, porque tengo miedo. Entonces voy a tener una actitud un tanto más hostil ante las personas. Y entonces eso no es algo bueno. Por eso es desadaptativo. También voy a tener la factibilidad de huir. Es decir, una respuesta en la cual voy a volverme evasivo para enfrentar ciertos aspectos de la realidad en torno a ese miedo, que es un miedo que simplemente no está allí. O en su defecto me voy a congelar, me voy a paralizar y voy a entrar en un estado abúlico, en un estado en el cual no voy a poder tomar acción porque ese miedo me ha paralizado y no logro gestionar aquello que necesito gestionar. Entonces, estos factores son sumamente importantes para entender la dinámica y la fenomenología en torno al miedo. Es importante que reconozcamos los procesos del miedo porque de esa manera vamos a poder identificar si ese miedo es un miedo adaptativo o si ese miedo hace parte de un proceso desadaptativo. Resulta que de igual manera, así como se dan estos procesos adaptativos y desadaptativos, en la forma desadaptativa podemos encontrar de que hay unos miedos mucho más comunes en la sociedad en general, ¿sí? Muchas veces esos miedos no los exteriorizamos con las personas cercanas, no lo exteriorizamos con nadie porque tenemos miedo de que al exteriorizar nuestros miedos seamos juzgados, seamos señalados, seamos vistos como personas débiles, seamos vistos como personas que no tienen la capacidad de enfrentar su realidad. Entonces esto pues va a generar que progresivamente consideremos que es mejor quedarnos callados. Pero ¿qué pasa? Cuando los miedos van avanzando con el paso del tiempo y se van haciendo procesos mucho más crónicos, esto va a incidir de manera directa en la afectación de nuestra condición emocional. Va a empezar a generarnos un sufrimiento. Y ese sufrimiento va a venir acompañado de otro gran sinnúmero de procesos sintomáticos, a veces físicos, a veces
psicológicos, a veces de repercusión social, y entonces nuestra vida se va a convertir en un entorno que no es lo que queremos, lo que esperamos y lo que de alguna u otra manera pues queremos para nuestra realidad. Entonces vamos a hablar de algunos miedos que son miedos muy frecuentes en la realidad, muy frecuentes en la cotidianidad, muy frecuentes en nuestra vida. Es posible que tú, querido amigo, querida amiga, que en este momento estás en nuestro espacio, lo hayas experimentado en algún momento, lo estés experimentando en algún momento. Porque es importante estos espacios psicoeducativos para que podamos aprender a conocernos mejor, poder darle nombre, entender lo que nos está pasando y de esta manera que podamos abordar estas realidades, estas situaciones que hay en nuestra cotidianidad y que podamos superarlo. El día de hoy, hablando de los miedos, nos vamos a enfocar en reconocimiento y cuál sería la orientación para poder darles un manejo. Hay miedos de miedos, hay personas que padecen condiciones de miedo mucho más fuerte que otras. Hay personas que incluso se suele decir, no, es que esta persona es muy miedosa. ¿Por qué es miedosa? ¿Qué es lo que le está generando esa situación de miedo? Entonces, miedos comunes en nuestra cotidianidad, en nuestra vida, en la vida de nuestros cercanos. Tenemos el miedo al fracaso. Y el miedo al fracaso está contextualizado mucho en el área profesional, en el área laboral, en el área comercial, cuando decidimos emprender, cuando decidimos enfrentarnos a un trabajo, cuando decidimos empezar a buscar trabajo, cuando queremos, por ejemplo, un ascenso, cuando queremos generar una inversión, cuando queremos montar un negocio. Todos estos escenarios son escenarios que pueden estar allí generándote esa sensación de miedo. ¿Por qué? Porque cuando queremos lograr algo, queremos hacer algo, pues tenemos una expectativa. Pero también tenemos los procesos asociados al juicio. El juicio es la forma en la cual nuestra mente, nuestros pensamientos logran generar una evaluación en torno a las emociones y en torno a los estímulos y a los contextos que se nos dan en nuestra realidad. Entonces, cuando hablamos de ese miedo al fracaso, estamos hablando de que tenemos miedo de poder lograr aquellas expectativas que nos hemos trazado. Tenemos miedo de no cumplir con esas autoexigencias y esa percepción de éxito que nos hemos trazado en torno a nuestros proyectos. Por una parte, podríamos decir que el miedo al fracaso tiene algo de adaptativo. ¿Por qué? Porque muchas veces ese miedo al fracaso pues puede generarte que puedas pensar, repensar y tomar decisiones mucho más asertivas en torno a procesos de inversión, a solicitar ese ascenso, a emprender, ¿sí? Pero ese miedo no puede salirse de contexto, no puede volverse un miedo desadaptativo, porque ese miedo te va a frenar, te va a colocar unas barreras y va a impedir tu crecimiento personal, porque vas a empezar a concebir de que no eres lo suficientemente capaz para lograr eso que tú quieres lograr en tu cotidianidad. Entonces existe ese miedo al fracaso, y ese miedo al fracaso es muy imposibilitante, nos llena de temor, nos llena de dudas para poder lograr esas metas que queremos lograr. Entonces, manejarlo de manera adaptativa es bueno, es positivo, porque nos permite no actuar de manera deliberada, no tomar riesgos que no sean necesarios tomar, pero a la misma vez, si lo basculamos mucho, si permitimos de que tome mucho el control, pues desafortunadamente va a generarnos que nos va a minar y nos va a impedir lograr muchas de esas cosas que queremos, porque vamos a tener miedo a fracasar en el intento. El fracaso es una variable que hace parte de la realidad, y en muchas ocasiones podemos llegar a fallar y a fracasar en los emprendimientos, en los proyectos personales, en los proyectos profesionales, pero debemos tener siempre presente que si no emprendemos, si no actuamos, si no tomamos acción, si no buscamos ese crecimiento personal,
pues nunca vamos a tener la opción de algo más. Es posible que en ese proceso esté el fracaso, pero el fracaso va a ser un hito de aprendizaje para orientarnos mucho mejor y de esa manera convertir ese miedo en que sea adaptativo y no dejarlo tomar el control y que se convierta en un miedo desadaptativo. Tenemos un segundo miedo demasiado común, demasiado frecuente, inclusive estos miedos de los cuales estamos hablando el día de hoy son los miedos que la gran mayoría de pacientes suelen referir en el espacio de consulta. Los pacientes hablan de sus miedos en el espacio de consulta. Nosotros como psicoterapeutas escuchamos sus historias, escuchamos lo que les aqueja, lo que les genera ese dolor emocional, y lo que procuramos hacer es, por medio de una serie de estrategias, poder abordar los miedos por medio de las técnicas psicoterapéuticas, de las herramientas psicoterapéuticas, lograr enfrentar esos miedos y poder sobrepasarlos. Si sientes que el miedo te está generando una situación muy fuerte, muy intensa, inclusive una situación que se orienta a lo desadaptativo, no dudes en buscar ayuda. Es determinante que puedas hacerlo a tiempo. Precisamente el ideal de nosotros en estos espacios es poder promover la importancia que tiene el poder consultar a tiempo, el poder estar seguros de que siempre vamos a poder encontrar una red de apoyo emocional, una red terapéutica que pueda contribuir en esa mejora de nuestra salud mental y de nuestra salud emocional. Entonces, hablamos del miedo al fracaso. Ahora bien, está el miedo al rechazo. Si el primer miedo era un miedo muy orientado a lo que respecta la parte laboral, la parte profesional, el miedo al rechazo está muy vinculado con las relaciones interpersonales, tanto en los procesos del enamoramiento y el establecimiento de la pareja, así como en los procesos vinculados a las amistades. En el miedo al rechazo tenemos un temor, tenemos una aprensión de que no vayamos a ser aceptados socialmente, de que no vamos a contar con la aprobación necesaria por parte de las personas que hay en nuestro círculo cercano, y que entonces vamos a convertirnos en alguien que pueda ser rechazado, que pueda ser apartado, que pueda ser discriminado. Desafortunadamente lo observamos cotidianamente como de una u otra forma el rechazo que puede generarse, el rechazo que puede sufrirse en las personas, puede llevar incluso a desenlaces desafortunados. Esto se debe a no tener capacidades resilientes para gestionar este tipo de situaciones. ¿Y cómo vas a lograr esas situaciones de fortalecer tu carácter, de exaltar esas virtudes, de poder ser mayormente resiliente? Lo logras a través del trabajo psicoterapéutico, del acompañamiento de terapia. Lo logras a través de realizar las actividades que tu psicoterapeuta va a implementar para ayudarte a afrontar esas situaciones de miedo al rechazo. Ese miedo al rechazo pues se enmarca mucho en un proceso de evitación emocional. ¿Por qué? Porque no quiero ser rechazado, no quiero que me excluyan, no quiero que me desaprueben. Entonces, en ese orden de ideas prefiero evitar. Y cuando evito, entonces procuro no conocer nuevas personas, no inmiscuirme en asuntos emocionales con nuevas personas, no generar acercamientos de tipo inclusive amoroso, afectivo, porque tengo temor de que pueda ser rechazado. Y eso es algo muy fuerte, eso es algo que necesita ser abordado de una manera profesional para que ese proceso desadaptativo, en el cual muchas veces, como el temor es nuestro, entonces al tener nosotros el temor, pues lo que vamos a hacer es excluirnos, sin haber tan siquiera intentado ser parte de ese entorno, ser parte de ese círculo social, ser parte de esa relación.
Porque es ese miedo al rechazo lo que impide que des ese paso en donde tú logres poder desarrollar esas afinidades y esos procesos que van a ser totalmente funcionales para tu realidad. Uno de los factores demasiado incidentes en el proceso del miedo al rechazo es la baja autoestima. Tenemos miedo a ser rechazados porque tenemos una mala percepción de lo que somos, de lo que realmente somos. Y esto se nutre en esos pensamientos negativistas, en esos pensamientos intrusivos, en esa forma de percibir la realidad de una manera que conduce a la desadaptación. Entonces, hablábamos del miedo al fracaso, hablamos del miedo al rechazo. Hay un tercer miedo. Este miedo es un miedo demasiado frecuente. Y este miedo ya toma lugar en la realidad de las personas cuando ha logrado ser o estar en una relación, cuando tiene una familia, cuando tiene una pareja, y se da en ciertos momentos de la vida, en especial en aquellos que son mucho más vulnerables. Puede darse en los infantes, puede darse en una pareja cuando alguna de las dos partes se siente menos que la otra, o puede darse en la edad adulta, en la ancianidad. Y estamos hablando del miedo al abandono. El miedo al abandono es una situación que genera demasiado sufrimiento emocional, así como los otros miedos que hemos mencionado. El miedo al abandono genera mucha carga de molestia psicológica, de sufrimiento emocional. Y esto se debe a que la persona que experimenta ese miedo al abandono es una persona que tiene una inseguridad emocional. Esto se debe a experiencias, en la gran mayoría de casos este miedo se debe a experiencias en donde se ha generado ese abandono, en donde se ha generado ese proceso de separación, ese proceso donde de una u otra forma hubo esa ruptura. Y entonces lo que se da lugar es que la persona se vuelva demasiado hipersensible a las señales de rechazo dentro de la relación, y entonces esto genera que la persona tenga un temor en torno a ser abandonado. Muchas veces ese miedo al abandono también está sustentado no solamente en esa experiencia negativa vivida, en esa experiencia de carácter traumático, sino que está vinculada al hecho de esa percepción negativa de sí mismo, esa baja autoestima. Hay una parte que es baja autoestima y es no me amo lo suficiente, pero también hay una baja autopercepción y es no me percibo de la manera en que debería percibirme. Si no me percibo de la manera en la que debería percibirme, entonces mi realidad se va a ver vista a través de ese prisma de una autopercepción negativa. Entonces voy a tener miedo a que, como yo me percibo de una manera que no es real y que es subjetiva, está por debajo de la realidad, entonces voy a dar lugar a tener ese miedo de que pueda volver a sufrir ese abandono. Como es algo desadaptativo, es algo que me va a generar demasiado sufrimiento emocional. Entonces, por ejemplo, la persona está acostumbrado a que le llamen, que le escriban mensajes, que haya una cercanía, y si por alguna razón eso no se dio, entonces inmediatamente ese temor cobra lugar porque el estímulo fue no me llamó, no me escribió, no me dijo, no me miró. Y entonces a ese estímulo lo que va a tomar la respuesta emocional va a ser ese miedo. Y entonces el miedo viene acompañado de esos pensamientos intrusivos, negativistas, que se vinculan a, uy, te va a abandonar. Uy, ya no te quiere lo suficiente. Uy, porque ya no vales lo suficiente. Porque ya no eres lo que eras. Y ese por qué y esa rumiación en nuestra mente pues va a dar lugar a la preocupación, a alimentar el miedo, a generar procesos de ansiedad, a desbordar el estrés e incluso a inducir procesos anímicos como la depresión. Entonces, si vemos en este escalonado la importancia que tiene una gestión temprana de las emociones y aún más
su reconocimiento. Todo empieza por el reconocimiento. Hay una expresión muy interesante de el padre de la psicología analítica, el doctor Carl Jung, que nos dice: cuando el síntoma es consciente, el síntoma tiende a desaparecer. Yo podría decir en este momento que más allá de que hacerlo consciente lo tiende a desaparecer, es que cuando lo hacemos consciente tenemos la capacidad de aprender cómo gestionarlo y cómo solucionarlo. Muchas veces el síntoma no va a desaparecer solamente porque lo reconozcamos. Ese es un gran paso, es el primer paso, su identificación. Por eso es tan importante que en estos espacios psicoeducativos nosotros podamos aprender a conocernos mejor. Logremos identificar qué es lo que nos está pasando, qué es lo que está sucediendo, y que de esa manera podamos implementar las estrategias para poder empezar a afrontar de una manera mucho más asertiva nuestras emociones, nuestros pensamientos, y que aquellos pensamientos que sean pensamientos negativistas, catastróficos, pensamientos disruptivos, pensamientos desadaptativos, pues logren ser reestructurados de manera cognitiva, que logramos entender, fortalecer nuestra autopercepción, por consiguiente nuestra autoestima, y de esa manera contribuir a una mejora conductual, y que podamos lograr que esa sensación emocional que podemos llegar a tener de malestar pues empiece a minimizarse. Resulta que aparte del miedo al fracaso, del miedo al rechazo, aparte del miedo al abandono, tenemos también el miedo al cambio. Tenemos miedo al cambio. Y es normal. Tenemos miedo a cambiar porque lo que conocemos es el lugar seguro de la realidad en la cual hemos vivido. Entonces tenemos miedo de cambiar. Y lo mencionábamos precisamente ayer, una expresión que le atribuyen a Albert Einstein, que es una locura pensar que si hacemos siempre lo mismo, vamos a obtener resultados diferentes. En esta expresión y vinculada a este proceso de miedo al cambio, pues vamos a tener el hecho de que muchas personas, la gran mayoría de las personas que llegan a la consulta, están en esa condición de que quieren algo más, quieren algo diferente. Inclusive, aquellas personas que son muchísimas, no se alcanzan a imaginar el gran número de personas que tienen el deseo de iniciar un proceso psicoterapéutico, y ese deseo se queda simplemente en la experiencia de la evaluación. Y hay una alta deserción de los procesos psicológicos. Y decimos, ¿por qué? Porque las personas tienen miedo a cambiar. Tienen miedo a transformarse. Prefieren seguir en su espacio de comodidad, porque esa comodidad les genera una falsa ilusión de seguridad. Entonces deciden: tengo miedo de cambiar, tengo miedo de hacer las cosas diferentes, pero no quiero seguir viviendo esta realidad. Entonces, ese miedo al cambio se vincula en muchos escenarios que vamos a encontrar, y ese miedo al cambio es, por ejemplo, los procesos de transición, cambiar de un colegio a otro, que se da en los jóvenes y en los niños. Cambiar del colegio a la universidad genera ese temor. Cambiar de empleo, estabas en un lugar de trabajo y ahora estás en otro lugar, genera miedo. Cambiar de ciudad, irte de una ciudad a la otra, te genera miedo. Irte de un país a otro, te genera miedo. Hay unas expectativas, hay unos anhelos, hay unos sueños, pero también hay un temor. Y ese temor está entronizado en una preocupación a lo desconocido. Cuando hablamos el día de ayer del día de antier, acerca de los procesos de ansiedad, hablábamos de que la ansiedad está vinculada a la incertidumbre, y la incertidumbre está vinculada al hecho de lo que desconozco, y eso que desconozco pues nutre un miedo, y ese miedo nutre una preocupación, y esa preocupación se agrava por el estrés. Entonces, cuando hablamos del miedo al cambio y del miedo en general, estamos hablando de un sustrato emocional que conjuntamente con el estrés van a dar paso a una proyección que, si no se aborda a tiempo, pues se va a convertir en procesos de ansiedad. Cuando una persona tiene miedo, tiende a tornarse ansiosa. Sus síntomas son síntomas muy ansiosos. Y en el caso del miedo al cambio, la persona tiene temor a lo que desconoce, a lo que va a pasar.
¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar en este nuevo empleo? ¿Qué va a pasar en nuestra nueva casa? ¿Qué va a pasar en nuestra nueva empresa? ¿Qué va a pasar en el nuevo colegio, en la nueva universidad? Y entonces esa incertidumbre lleva a ese sufrimiento psicológico, que es precisamente el punto focal de la razón de ser de nuestra profesión, de la psicología y del proceso psicoterapéutico. Estamos en el área clínica entronizados, enfocados y orientados a generar ese mitigar del sufrimiento emocional. Ese sufrimiento emocional es desgastante, ese sufrimiento emocional es demasiado deteriorante de la calidad de vida. Y lo que buscamos a través de estos espacios psicoeducativos es precisamente que todos y cada uno de ustedes, a los cuales les agradecemos mucho su participación, su apoyo a través de compartirlo con sus amigos, con sus familiares, darle like a nuestras publicaciones, compartirlas, suscribirse, es poder desde nuestro Centro de Salud Mental e Integral poder llevarles a ustedes un conocimiento en torno al proceso psicoeducativo, a un reconocimiento de aquello que ustedes están experimentando en su cotidianidad, que muchas veces no sabemos qué es lo que estoy sintiendo, muchas veces desconocemos qué es lo que estoy experimentando, pero que cuando nos acercamos a este tipo de escenarios y logramos identificarnos con aquello que escuchamos, pues entonces empezamos a armar ese rompecabezas, a tomar mayor conciencia y a saber que hay opciones, a saber que hay procesos mediante los cuales vamos a poder generar un impacto positivo sobre nuestra realidad y el mejoramiento de nuestra calidad de vida. Entonces hablábamos acerca del miedo al cambio, pero resulta que hay otro miedo. Este miedo es demasiado frecuente, aborda en cualquier edad, lo he escuchado en cualquier edad, y este miedo, al igual que muchos otros, tiene nombre propio, y es la tanatofobia, es el miedo a la muerte. Muchas personas, la gran mayoría de personas, cuando hablan de la muerte, suelen tener temor. Un temor muy marcado, inclusive muy desadaptativo, porque cuando hablamos del temor a la muerte, estamos hablando acerca de el temor de enfrentar lo que es más desconocido de todos, ¿sí? Muchas personas sienten que ese miedo está enmarcado en un tabú, al punto de que hay personas que no les gusta hablar de la muerte, no les gusta hablar de temas asociados a la muerte, no les gusta hablar acerca de cómo van a proyectar ese momento, que es un momento inevitable por el cual todos vamos a pasar. Es un momento que legitima el proceso de la vida misma, en la realidad del hecho de que somos finitos y vamos a morir. Entonces, si sabemos que es una certeza, ¿por qué invertir nuestro tiempo presente en un miedo de algo que sabemos que va a llegar? No sabemos cómo ni cuándo, pero sería como desperdiciar ese momento en algo que es inevitable. Hay una expresión latina muy frecuente en las reflexiones estoicas, y es memento mori y memento vivere. Y son dos recordatorios. Se alude que estas expresiones obedecían al hecho de que cuando un guerrero regresaba de la guerra y tenía un rango y había logrado grandes hazañas, alguien iba susurrando a su oído memento mori, memento vivere, en relación a hacerle saber que esas alabanzas que recibía de parte del pueblo, pues eran algo finito, era algo que iba a pasar. La expresión que acabamos de expresar hace referencia a recuerda que estás vivo, pero recuerda que morirás. Y cualquier persona diría, son unas palabras muy fuertes, son unas palabras que golpean, porque ¿cómo me vas a decir, oye, recuerda que vas a morir? ¡Wow! Es algo fuerte. Pero es que la segunda parte es, recuerda que estás vivo.
Entonces es una invitación a poder enfrentar incluso desde el pensamiento estoico, que es un pensamiento muy asertivo en relación a los procesos psicoterapéuticos, es el hecho de afrontar la realidad de la muerte desde la madurez del entendimiento de que es una cita ineludible. Memento Mori nos dice, recuerda que morirás. ¿Qué estás haciendo con tu presente? Memento vivere. Estás vivo. ¿Qué estás haciendo con tu momento presente? ¿Lo estás desgastando? ¿Asustado porque vas a morir? No, inviértelo. Inviértelo de una manera positiva. Trabaja en ti. Esfuérzate más. Procura cuidar de tu salud mental. Ama a las personas que tienes cerca. Aprovecha el momento presente. Porque vas a morir. Es una realidad. En algún momento va a llegar esa situación. Y ese miedo a morir suele acrecentarse, suele aumentarse cuando estamos viviendo procesos cercanos al duelo. Porque cuando tenemos duelos cercanos por muerte, entendemos que somos finitos y entendemos de que en algún momento también vamos a pasar por allí. Entonces, los duelos por muerte nos recuerdan lo finitos que somos y acrecentan ese temor a la muerte. Es muy importante poder gestionarlo porque yo he tenido casos en terapia donde las personas tienen demasiado arraigado el miedo a morir. Y esto es algo que se convierte en un proceso desadaptativo porque se pierde la capacidad de valorar la vida y la importancia que tiene la vida por estar pensando en el momento de la muerte. Como un tip muy particular, muy singular y muy interesante para empezar a afrontar el miedo a la muerte es empezar a colocar en orden las cosas vinculadas con el proceso de morir. Es decir, tomar un plan esequial, prever qué vas a hacer, qué va a pasar contigo, cuál va a ser tu destino final, decidir qué quieres que pase con tu cuerpo cuando ya no estés con vida. Eso nos permite generar una conciencia en torno a nuestra condición finita y también afrontar con responsabilidad qué es lo que va a suceder para cuando llegue ese momento. El miedo, como lo hemos mencionado, genera unos síntomas desadaptativos. Esos síntomas, cuando son desadaptativos, pues se asemejan mucho a lo que es un cuadro de ansiedad. Cuando una persona está en un estado de miedo, pues va a tener sudoración, taquicardia, le puede llegar a tener dolores opresivos hacia el pecho, tensión muscular, puede tener afectaciones gastrointestinales, casi siempre con tendencia a la soltura, va a tener ganas de vomitar, náuseas, se puede marear, puede sentir que le falta el aire. En lo que respecta a la esfera psicológica, va a sentirse angustiado y va siempre los temores a estar acompañados de esas tres formas de respuesta que es parte del proceso biológico de la adaptación al miedo, y es o la persona va a querer huir, o la persona va a querer atacar, o la persona va a quedar paralizada. Entonces es muy importante también identificar cuando somos estimulados a un proceso de miedo, cuál es nuestra respuesta. Es muy importante conocerla, es muy importante saberla. Pero, ¿qué nutre los miedos? Lo hemos mencionado, los miedos se nutren porque el miedo es una emoción, y lo que hace que ese miedo se fomente, se vuelva desadaptativo en mayor manera, y por consiguiente pase de ser un simple miedo a convertirse en un proceso de fobia. Y aquí hay una diferenciación muy importante. Hablamos de miedos racionales, ¿sí? Un miedo racional es un miedo sustentado en algo que es viable. Por ejemplo, alguien le tiene miedo a enfermar de gravedad. Alguien le tiene miedo a alguna situación en particular. Por ejemplo, un miedo común, un miedo a los perros. Es normal tenerle miedo a un perro que lo ves y que puede ser atemorizante. Es un miedo racional. El problema es cuando ese miedo se convierte en un miedo irracional y se transforma su expresión en convertirse en una fobia. Entonces ya esa fobia tiene un rasgo, y es que el miedo es irracional. Y al ser un miedo irracional,
pues entonces se vuelve mayormente desadaptativo, porque ya no solo te vas a asustar por el perro amenazante, grande, de dientes filudos, de actitud ofensiva, sino que te vas a asustar por un perrito pequeñito que ladra mucho, ¿sí? Entonces, esos procesos es necesario generar una identificación. Identificar el miedo siempre va a estar enmarcado en lograr conocer qué nutre ese miedo. Y para saber qué nutre el miedo, entonces tenemos que reflexionar en torno a él. Y el primer proceso que hacemos es conectar con el momento presente, generar esa conexión con el momento presente. Y aparte de generar esa conexión con el momento presente, lograr, estando en el presente, identificar por qué me da miedo X cosa. Entonces empezamos a generar una relación en nuestra historia de vida. Les voy a contar un Easter time personal. Resulta que cuando yo estaba pequeño, y cuando digo pequeño me refiero a tenía 4 años de edad, iba caminando con mi mamá, iba de la mano de mi madre, y íbamos a dejar al abuelo al bus. El abuelo no vivía con nosotros y el abuelo había ido a visitarnos y íbamos a dejarlo al bus. Íbamos caminando en ese momento y de una casa, la casa tenía la puerta abierta, tenía un antejardín, tenía una rejita, y de el fondo de la casa sale un perrito pincher. Sí, un perrito pincher, lo sé. Demasiado particular el suceso. Y el perrito sale ladrando desde el fondo de la casa, se salta la reja del antejardín y me muerde la pierna. Yo tenía 5 años, 4 años. En ese momento, obviamente, pues me generó mucho temor, me generó mucho dolor en la pierna. Bueno, fue todo un suceso. Y entonces había una justificación traumática. Un niño de 4 o 5 años, mordido por un perrito chiquitico, obviamente era un evento traumático. Pasó el tiempo, y cuando ya estaba en la adolescencia, estaba en una finca, y en esa finca habían perros de finca, perros más grandes, y como yo le tenía temor a los perros, miedo a los perros, pues entonces al bajarme del carro, los perros percibieron ese temor y empezaron a perseguirme. Y yo empecé a correr, situación que agravó por completo el asunto, a terminar yo tirándome a la piscina para evitar al perro, con el agravante de que en ese momento no sabía nadar y el perro sí sabía nadar, y eso fue un evento mayormente traumático, mayormente caótico. Eso se transcribió en que para el tiempo de mi adolescencia, para el tiempo de mi juventud inicial, pues yo no podía ver un perro. Si había un perro por ahí, yo me cruzaba la calle. Si llegaba a una casa donde había perro, yo prefería, no, yo no voy a entrar. Y eso generó un proceso muy desadaptativo, ¿sí? Entonces, esa situación genera afectación en nuestra condición y calidad de vida, porque entonces empiezas a limitarte. Ya no vas a un lugar donde haya perro. Si quieres ir donde un amigo, pero el amigo tiene perro, entonces no vas a ir, porque el amigo no va a amarrar el perro, quizás, para que tú estés allí. O si te invitan a un lugar y hay perros, pues tampoco vas a querer ir, o te vas a aislar, o no vas a poder disfrutar de la misma manera. ¿Por qué? Porque todos los pensamientos están enmarcados en ese profundo temor, que no importa qué tan grande sea el perro, te puede atacar. Entonces, ese miedo, ese ejemplo de ese miedo, es para referirnos al hecho de ese miedo tenía un fundamento inicialmente racional, ¿sí? Estaba supeditado en la experiencia que se había tenido. Me habían mordido perros, le tengo miedo a los perros. Pero resulta que se convierte en desadaptativo cuando ya empieza a afectar mi funcionalidad, tanto física como psicológica como social, y empieza a generarme demasiado sufrimiento emocional, donde cualquier perro asumo que me puede llegar a morder. Tengo la oportunidad, pasado mucho tiempo, mucho tiempo, donde todavía sentía ese temor, de poder encontrarme con el hecho de identificar el miedo. Ya lo tenía totalmente identificado, le tengo miedo a los perros. Reconocer su origen, saber por qué se dio, por un evento traumático, y empezar a reestructurarlo cognitivamente. Ok, no todos los perros me van a morder. No todos los perros van a generarme una agresión, me van a generar dolor.
Y luego, después de eso, darme la oportunidad de tener en casa un perrito. Y entonces eso generó un proceso de activación conductual, es decir, un acercamiento al hecho de que un perrito en casa, pues este perrito me conoce, este perrito no me va a morder, este perrito es un perrito cercano, y entonces de esa manera me vuelvo mucho más adaptativo para enfrentar mi situación. A la fecha, por ejemplo, yo puedo estar donde hay perros, ya no tengo problema con eso, puedo pasar por el lado de un perro, cruzar en la calle, no me va a pasar a la otra acera solo porque hay un perro. Eso es un proceso, eso toma tiempo. Entonces, cuando hablamos del proceso de afrontar los miedos, no solamente aplica para el proceso del miedo a los perros, aplica para toda clase de miedos y aplica para toda clase de fobias, es decir, miedos racionales y miedos irracionales, es generar ese reconocimiento del miedo a través de los pensamientos que pueden ser catastróficos, que pueden ser negativistas, rumiantes, intrusivos, para poder reestructurarlos y progresivamente ir teniendo un proceso de exposición. Las terapias de exposición o los procesos que se suelen dar dentro de la activación conductual es precisamente empezar a tener un acercamiento, a veces acercamientos en frío, a veces acercamientos muy simples, pero que vayan generando esa conciencia en torno al hecho de que he logrado reestructurar mi pensamiento en torno a eso que me generaba tanto dolor emocional, tanta molestia emocional. Cada uno de nosotros tenemos miedos. Es normal sentir miedo. Es normal experimentar en algún momento de nuestra vida miedo. Recordemos que inclusive hay un proceso adaptativo en el miedo. Pero no debemos permitir que ese miedo controle nuestra realidad, porque entonces vamos a perder la capacidad de tener el control sobre la gestión de nuestra realidad, porque va a ser el miedo quien tome el control y quien va a opacar todo. La invitación del día de hoy, vamos a tomar acción en virtud de cómo enfrentamos nuestros miedos. Entonces voy a darles unos pequeños tips que pueden empezar a implementar para poder gestionar el miedo. Hablamos de la identificación del miedo, ya ese está ahí claro. Hablamos del proceso de reestructurar el miedo. ¿Cómo reestructuro yo un miedo? Bueno, pues haciéndole preguntas claves a ese miedo. Por ejemplo, pasando a través de filtros como la veracidad, la probabilidad y la realidad, ese miedo que tengo para poder cuestionar su condición de irracionalidad. Es necesario estar conectado con el momento presente para poder tener conciencia de ese proceso. Generar una aceptación. Es muy importante aceptar que algo puede estarnos generando miedo. Es normal y es muy positivo. Acepto, como les acabo de contar, durante años le tuve miedo a los perros. A la fecha de hoy no puedo decirles, no, sí, yo salgo y veo un Rottweiler y lo acaricio. No va a pasar, porque hay una aprensión. Pero sí, la gran mayoría de perros, inclusive el Rottweiler, puedo pasarle por el lado y no voy a tener ese miedo emocional que me paralizaba, que me hacía huir, que me colocaba a la defensiva, ¿sí? No siempre la respuesta del miedo es la misma. Hay veces que estamos más prestos a huir, como es cruzar la calle. Hay veces que nos quedamos paralizados, no nos podemos mover. Y hay veces que ese miedo nos lleva a buscar un palo para poder espantar el perro. Y el perro no nos está haciendo nada, ¿sí? Entonces es muy importante generar ese reconocimiento, esa aceptación y generar esa conexión con el momento presente. ¿Cómo logramos tranquilizarnos en el momento del miedo? En el momento donde el miedo llegó, donde el miedo se entronizó, se empoderó a través de la respiración. Ejercicios de respiración diafragmática, empezar a controlar nuestra respiración, evitar esa respiración corta que suele ser parte del proceso de taquicardia y de reflejo biológico ante el miedo, que va a ser una respiración de respiraciones muy corticas. No ese tipo de respiración, porque se puede inducir una condición de hiperventilación y se va a agravar todo.
inclusive hasta te puedes desmayar. El proceso debe ser una respiración tranquila, pausada, profunda y tranquila. Y con eso vas a empezar a sentirte mejor. Si sientes que el suceso es demasiado desadaptativo, ¿sí?, que es algo que te está afectando muchísimo, entonces vas a poder tomar acción en virtud de un ejercicio de conexión con el momento presente por medio de un estímulo físico. El más sencillo, y que inclusive solemos recomendarlo en el proceso psicoterapéutico en esos episodios de agravación de la ansiedad, que es el ataque de pánico. De ahí que la vinculación al miedo con la ansiedad es totalmente cercana y directa. El ataque de pánico es una agravación de la ansiedad, y cuando los pacientes tienen ataques de pánico, nosotros solemos recomendar el uso de la técnica del platón de agua. Se toma un platón de agua, ese platón está a tope, se tiene con unos hielos y se introduce el rostro contando hasta 5, volviéndolo a retirar, y de esa manera poder generar una conexión inmediata con el momento presente. Eso te va a traer al presente, y si te trae al presente, en el presente te calmas y tus pensamientos van a poder reestructurarse de una mejor manera. Redundante, no temas a tus miedos. No le tengas miedo a hablar de ellos, no le temas a identificarlos y no le temas a resignificarlos. Todos y cada uno de los temores tiene una viabilidad de abordaje desde procesos psicoterapéuticos. Se trata de implementar las herramientas correctas y de poder contar con tu proceso volitivo, en donde tú puedas tomar acción en virtud de poder tomar las riendas de tu vida, de tu realidad, y transformar por medio de la psicoterapia esas situaciones que te generan esa molestia emocional. Quiero agradecerles a todos ustedes el día de hoy por la participación, por apoyarnos compartiendo este live, por compartirlo con sus amigos, con sus personas cercanas, con sus familiares, por darle like a nuestro espacio, así mismo a nuestras publicaciones. Por favor, suscríbanse y inviten a sus amigos y a familiares para que se suscriban a nuestras redes sociales, con el fin de poder generar un fortalecimiento de nuestra comunidad psicoeducativa, en donde, como una iniciativa de PsicoNeuroSense, Centro de Salud Mental Integral, estamos disponiendo un conocimiento verídico con una fundamentación científica en el área de salud mental para el abordaje temprano de las afecciones que pueden tener lugar en la vida de las personas. Estamos prestos a los temas que ustedes quieran proponer para que los podamos abordar en nuestros espacios. Precisamente el tema del día de hoy fue propuesto y hoy lo estamos abordando con el fin de lograr ese impacto sobre la vida de todos ustedes. Espero que esta información haya sido una información oportuna, una información que logre generar una conciencia en torno al proceso y al entendimiento, a la identificación y a la resignificación de los procesos asociados con el miedo, con las fobias. Si tienes algún tipo de fobia y te cuesta trabajo hablar de ello, busca a un psicoterapeuta, a un psicólogo clínico de la salud, a un psiquiatra, a un profesional en salud mental totalmente idóneo, capacitado, que pueda suplir esas necesidades, esas inquietudes. Si necesitas de nuestro apoyo, puedes colocarte en contacto con nosotros. Nuestras líneas están habilitadas a través de mensaje, a través de WhatsApp, a través de las redes sociales, a través de llamada telefónica. Desde cualquier lugar del mundo donde tú te encuentres, nuestro equipo profesional está a tu disposición para poder contribuir en la mejora de tu condición y calidad de vida. El día de mañana vamos a tener otro encuentro. Recuerden suscribirse a nuestro canal para que puedan estar atentos a los horarios en los cuales se va a disponer de este espacio psicoeducativo. Vuelvo y reitero el agradecimiento que tenemos con todos y cada uno de ustedes por compartir su momento presente
su tiempo, que es invaluable, invertirlo en su salud mental. Para nosotros es sumamente gratificante y ustedes son la razón de nosotros querer compartir esta información, que es una información muy valiosa y que si se coloca en contexto, pues va a poder permitir que tu condición y calidad de vida mejoren de manera significativa. Entonces, muchísimas gracias para todos y nos vemos mañana en otro espacio psicoeducativo de PsicoNeuroSense, Centro de Salud Mental e Integral. Que tengan todos una feliz noche.